Bueno, voy a dar un breve contexto del fenómeno migratorio en Chile, que me imagino que muchos de ustedes saben en qué estamos. Dar cuenta del marco regulatorio y dar cuenta de tres realidades que estimo que son graves y urgentes, de urgente solución, y que pueden tener una efectiva solución dado el actual marco regulatorio que rige a los extranjeros en Chile. Y en definitiva, conclusiones y propuestas frente a esta realidad. Bueno, el contexto, el crecimiento de la población migrante durante el último tiempo ha sido bastante exponencial. Actualmente las cifras, si bien no son tan exactas, hablan de 441.000 extranjeros de nuestro país, y eso en base a lo que el Departamento de Extranjería e Inmigración ha elaborado en base a los antecedentes que ellos cuentan. Ese porcentaje, o sea, esa cantidad de población migrante refleja solamente el 2,6% de la población nacional. Y en relación a la población migrante a nivel mundial, que es del 3,2%, aún estamos por debajo de esa cifra. Entonces podemos concluir que el fenómeno migratorio, si bien ha crecido en el último tiempo, no ha sido todavía de gran masividad en relación a otros países más desarrollados, pero hay que reconocer que es un fenómeno que va a persistir y que va a ser de permanencia en el tiempo si Chile sigue creciendo en la medida que lo ha ido realizando. De ese porcentaje de migrantes, la gran población se encuentra en la región metropolitana, el resto está en regiones del norte, principalmente. Y esa es la estimación por nacionalidad. Aún tenemos un gran porcentaje de población proveniente del Perú, luego Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia. Y en el último tiempo se han detectado nuevos flujos migratorios provenientes de República Dominicana, Haití, principalmente. Bueno, ahora vamos a entrar voy a intentar ser lo más flexible y simple posible en las explicaciones, pero tratando haciendo el esfuerzo de que se pueda comprender las problemáticas jurídicas que viven los migrantes día a día, que tienen una raíz en el marco regulatorio, pero que pueden tener una solución desde una política migratoria o administrativa, desde la autoridad competente en la materia. Como bien dijo don Rodrigo, nuestra actual legislación de extranjería data del año 75, es un decreto ley y que establece normas sobre extranjeros en Chile. Luego está el reglamento de extranjería. Obviamente toda la situación o el régimen jurídico general en Chile se rige por la Constitución política, y específicamente en materia migratoria, hacer un ámbito administrativo también se rige por una ley de procedimientos generales administrativos. Y es importante siempre tener en consideración que todas estas actuaciones se rigen por el derecho internacional de los derechos humanos, que establecen un principio de igualdad y no discriminación, además de la obligación de todo Estado de garantizar el efectivo cumplimiento y respeto de estos derechos humanos. Y en ese sentido, en relación a la situación específica de los extranjeros o de los migrantes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que este deber de respetar y garantizar el principio de igualdad y no de discriminación es independiente del estatus migratorio de las personas migrantes. En ese sentido, el ejercicio de ciertos derechos no cabe realizar ninguna distinción alguna en consideración a la situación migratoria. ¿Qué podemos decir de este decreto ley? Es preconstitucional, nuestra constitución data del año 80, está inspirado en la seguridad nacional del Estado y desde la óptica del derecho tiene una mínima regulación de las facultades discrecionales, que es la discrecionalidad, el poder que tiene el Estado para tomar una decisión dentro de un cúmulo de decisiones, pero siempre dentro del margen que da la razonabilidad, la fundamentación, que siempre tiene que estar detrás de toda decisión. Y se puede destacar que existe una institucionalidad deficiente y que hay que avanzar a tal vez un servicio público descentralizado, y también se detecta que todas estas falencias que tiene este decreto ley han sido acompañadas durante todo este tiempo de una ausencia de política migratoria, que más allá de lo antiguo del decreto ley puede ser una de las principales críticas al sistema migratorio que pueda tener nuestro país.
tres realidades que estimo que son relevantes de conocer, de valorar y que nos urja en solucionar dada la cantidad de situaciones negativas que emanan de esas realidades. Voy a hablar de la situación en frontera, de las expulsiones que sufren los extranjeros y tangencialmente la nacionalidad. Frontera. Nuestra oficina, o sea, nuestra fundación tiene oficina en Arica y Tacna, por lo cual podemos decir que podemos recoger de primera fuente, en el fondo, la realidad que se vive en ese lugar. Que hemos detectado muchos de los extranjeros que llegan a Chile viajan por tierra, principalmente los que viajan por tierra vienen de Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Haití y República Dominicana. Y al llegar el ingreso, nos hemos dado cuenta que a muchos se les impide el ingreso. O sea, aquí todos los días a todas las oficinas que dan asistencia jurídica a migrantes deben llegar por lo menos 2 o 3 personas que se les impidió el ingreso en frontera no solo una vez y que en algunos casos ingresaron de manera irregular. ¿Y por qué migran? Bueno, las causas me imagino que muchos ya las saben. ¿A qué se enfrentan en la frontera estas personas? Bueno, primero falta de información, no saben qué decir en frontera, no saben qué documentos presentar, no saben cómo hablar, con quién tienen que hablar y qué instancias tienen para apelar a cualquier decisión que se tome en ese lugar. Se enfrentan a mucha discriminación. Yo no he estado en la frontera de Arica y Tacna, pero sí me han contado de primera fuente que hay filas para afrodescendientes principalmente. Y eso es una discriminación que no tiene mayor sentido. Y también se exponen a rechazo arbitrario en frontera. Es decir, a mucha gente que llega acá a la oficina, uno le pregunta, ¿fue a frontera? Sí. ¿Y por qué no los dejaron ingresar? ¿Por qué no? Porque no cumplían los requisitos. Y eso es muy grave a la hora de definir el ejercicio legítimo de un derecho humano, cuál es el derecho a la libre circulación. ¿A qué más se exponen? A que todas estas personas que son rebotadas en frontera quedan en bandeja para las mafias de tráfico de migrantes o de trata de personas que han desarrollado un importante negocio en torno a este fenómeno del ingreso clandestino. Y por otra parte está la situación de aquellos que vienen de su país de origen producto de violencia y que son potenciales solicitantes de asilo y según nuestra ley o según los principios que inspiran la ley de refugio, ellos al momento de dar cuenta de una solicitud de refugio en frontera, el Estado debe intentar darles protección y acogerla a un procedimiento de reconocimiento de solicitud de refugiado. Sin embargo, eso a nivel reglamentario tiene unos problemas de preadmisibilidad y en frontera claramente el personal que está ahí no está capacitado para detectar potenciales solicitantes de refugio. Y a su vez también se ven expuestos, dado el rechazo en frontera, a ser víctimas de delito, producto también de este mismo trayecto migratorio por el ingreso clandestino. Muchas mujeres abusadas sexualmente, les roban sus pertenencias, etc. Esa es la realidad que nosotros hemos visto y que es importante relevar. Entonces, como conclusión, nosotros estimamos que esta frontera es discriminadora y arbitraria y es el origen de muchos males. Porque a quien se le niega el ingreso vuelve a Tacna o Pisiga, que son las ciudades de Perú y Bolivia respectivamente, y aparecen ahí las redes de trata y tráfico de migrantes. Y como bien dijo Rodrigo, el flujo migratorio, por más que uno le ponga trabas, por más negativas que uno le imponga, va a seguir. Y esas personas igual van a ingresar al país. Algunos conscientes de que están ingresando de manera irregular, otros no. Pero ese ingreso clandestino, ese ingreso regular siempre trae graves consecuencias a la persona acá en el país. Primero es una irregularidad migratoria permanente y lo más probable es que conlleve una expulsión del país y más toda la situación social que tiene aparejada la irregularidad migratoria. Y lo que ya señalé, los potenciales solicitantes de refugio no reciben la debida protección del Estado. ¿Y cómo se regula esto? Es importante siempre, más allá de ir a los tratados internacionales, que si bien están ratificados por Chile y son exigibles, nuestra misma Constitución, que por más críticas tenga, reconoce el derecho a migrar. Y es importante tenerlo presente.
Por otra parte, el decreto ley establece ciertas causales específicas de ingreso y designa la competencia para controlar la frontera, el ingreso de extranjeros del país a la Dirección General de Investigaciones, que actualmente es la PDI, específicamente la Policía Internacional. Esos son como los artículos más importantes para tener en consideración de cómo puede tener un extranjero en Chile. Y el mismo decreto ley, una de las principales críticas es las prohibiciones de ingreso que establece, que están en esta diapositiva, no las voy a leer, pero es importante tener en consideración o que en su momento se las lean para darse cuenta de lo nefasto que es este decreto ley, los términos que utiliza, las causales de prohibir ingreso y que también son, y que se podría decir son el inicio de toda esta conciencia de arbitrariedad que se puede tener en frontera. Tiene problemas todas estas causales legales, pero son causales establecidas en la ley y cada persona que las invoca debe saber invocarla y debe justificarla. Y aún así, teniendo todas esas causales ambiguas que denotan como la dignidad humana, es importante reconocer que nuestra propia Constitución política establece un principio de servicialidad en que el Estado está al servicio de la persona humana. En ese sentido, no puede invocar cualquier causal, una autoridad del Estado no puede invocar una causal que contraría ese principio. Y por otra parte tiene el límite de los derechos fundamentales, ya sea garantizado en nuestra propia Constitución o en los tratados internacionales a la hora de tomar cualquier decisión en materia de restricción de algún derecho. Eso es el marco teórico, podríamos decir. Pero ¿y qué hace en la práctica la autoridad de frontera? Este año se presentó un recurso de amparo en frontera por el rechazo arbitrario a 5 ciudadanos colombianos. Y producto de ese recurso judicial, la PDI informó por qué le había negado específicamente el ingreso. El nombre de la persona obviamente está en negro y lo que dice la policía, que a la persona X se le negó el ingreso al país porque no pudo acreditar la calidad de turista. No dice por qué, no dice por qué no tenía cámara, no sé, no me imagino por qué no tenía suficiente dinero, no sé por qué no le dijeron. Ella dijo que sufrió tratos discriminatorios, que le dijeron que ella no iba a entrar porque venía de Colombia y de Colombia son todos delincuentes, son prostitutas y que acá no iba a poder... no era una persona útil al país. Ese fue el relato que yo recogí de la persona y eso dijo la PDI en el procedimiento judicial. Y finalmente la PDI también se atribuyó la facultad de inspeccionar los documentos que traía y el dinero en efectivo que portaba, exigiéndole de dónde provenían. Yo no sé si la PDI tiene facultades para exigirte de dónde proviene tu dinero. Y frente a este hecho y esta realidad y esta actuación policial, ¿qué han dicho nuestros tribunales? Vale. Este fue un recurso que presentó la Corporación de Asistencia Judicial, la Oficina de Derechos Humanos específicamente, en colaboración con nosotros que presentamos el caso a la oficina y pedimos la asesoría, y se ganó en definitiva. ¿Y qué fue lo que dijo la Corte en ese caso? Que la PDI se excedió en sus atribuciones, es decir, no puede dar una respuesta arbitraria y sentó un precedente importante a la hora de que cada persona que sea rechazada en frontera de manera arbitraria, en último término, ya sea en instancia judicial, puede ingresar al país si es que la policía sigue cometiendo estos mismos errores. Entonces, una agenda corta o propuesta de solución, que es lo que uno propone en estos casos, es que más allá de esperar una nueva ley de migraciones, el Ministerio del Interior, al tener dirección específica sobre la PDI, debe encargarse de este procedimiento, establecer mecanismos específicos de ingreso, los requisitos específicos para ingresar en calidad de turista, establecer vías de impugnación al extranjero rechazado en frontera y capacitar y sensibilizar a los funcionarios. Eso con frontera. Ahora voy a hablar brevemente de la situación de los extranjeros que ingresaron clandestinamente al país, al ser la mayoría rechazada en fronteras, y que en consecuencia son expulsados. Nuestro decreto ley establece 2 delitos migratorios, que es el ingreso clandestino y el ingreso con documentos falsos. Y quien persigue esos delitos es el Ministerio del Interior.
quien ejerce las medidas de control es la Policía de Investigaciones. ¿Qué se detecta en todo este procedimiento? La ausencia de un debido proceso. En cuanto a las medidas de control, cada extranjero que se sorprende en Chile habiendo ingresado clandestinamente, la policía le retiene todos sus documentos de identidad y le pasa una tarjeta de extranjero infractor. ¿Qué consecuencia tiene eso? La persona está imposibilitado de identificarse, está imposibilitado de celebrar un contrato, está imposibilitado de ir a una notaría y delegarle poder a un abogado para que lo defienda. Tiene imposibilidad de reconocer a un hijo que nace en Chile porque el registro civil no le acepta la tarjeta. Entonces un grave atentado al derecho de la identidad de la persona y le impide celebrar cualquier acto jurídico, lo cual es muy grave. Y por otra parte, durante todo este proceso la persona se encuentra impedida de trabajar formalmente. El proceso puede durar un año, 2 años. Personas que llevan 5 años en el país con una orden de expulsión sin posibilidad de acceder a visa, y eso claramente activa situaciones de vulnerabilidad social que la persona en ningún momento imaginó que podría estar, y teniendo la posibilidad de trabajar formalmente o estar en el país de manera regular no estaría en esa situación. Al respecto, la Corte también ha dado soluciones a todo este proceso. ¿Por qué? El ingreso clandestino, a ser un delito, solamente lo puede acreditar un juez. Es decir, si alguien roba, solamente se le puede acusar de robo si el juez lo declaró así. Sin embargo, todas las expulsiones que se dictan en Chile no llevan aparejada la efectiva acreditación de la responsabilidad de la persona que cometió el delito de ingreso clandestino. No sé si me entienden. Es como si a mí me expulsaran porque robé, pero nunca fui condenado porque robé. Que me expulsaran es que usted mató a alguien y lo expulsamos porque mató, y no existe ninguna condena que acredite que yo maté a tal persona. Lo mismo sucede en el caso del delito del ingreso clandestino. Al ser un delito, ninguna autoridad puede invocar el hecho de que una persona ingresó clandestinamente si ese delito no está efectivamente acreditado. Y eso es grave porque en el fondo afecta la presunción de inocencia, afecta el debido proceso, y en algunos casos incluso la medida es desproporcionada porque no reconoce la circunstancia particular de la persona acá en Chile. Que tenga hijos, que esté enferma, que sea una mujer embarazada, que haya sido víctima de tráfico de inmigrantes, etc. Entonces, ¿qué se propone en este caso? Es que se revise y se reforme íntegramente este procedimiento, y que se consideren elementos mínimos que cualquier procedimiento de una persona que va a recibir una sanción debe exigir, que es un debido proceso, que se le formulen cargos, que se le notifique que existe una investigación en su contra, que en caso de que presenten un recurso administrativo la medida se suspenda, porque ha pasado que personas con un recurso administrativo presentado, la PDI igual ejecuta la medida de expulsión, que se asegure o se establezcan mecanismos para que la persona pueda acceder a la asesoría jurídica, y que mientras dure todo este procedimiento sancionatorio, que puede durar años, se le dé algún tipo de residencia a la persona para que pueda mantenerse en el país, porque a veces uno se pregunta qué pretende el Estado expulsar si la va a tener 2 o 3 años en el país. Entonces es un poco incoherente. Bueno, en razón del tiempo no voy a alcanzar a hablar de la nacionalidad, que va a ser tratado por Delfina en más profundidad, pero la idea es de esta presentación es que urge avanzar en una reforma migratoria que considere los tratados internacionales, que tenga enfoque de derecho, que reconozca los avances jurisprudenciales, que sea descentralizado, pero eso no sirve de nada si desde ahora la autoridad política y administrativa no se hace cargo, porque tiene las facultades para hacerlo y no es necesario esperar una ley para que esto solucione. Así lo ha dicho la Corte, existen principios que rigen esta materia que más allá que esté en una ley son vinculantes a la autoridad y que debe reconocerlo en la práctica. Entonces, mientras tanto, el Ministerio del Interior y el Departamento de Extranjería debe hacer uso de sus amplias facultades discrecionales, que si bien pueden ser criticadas, también podemos utilizarlas al favor de las personas migrantes y al efectivo ejercicio de sus derechos y el respeto de sus derechos. ¿Por qué? Porque el mismo decreto ley que tanto criticamos contiene una causal que dice que el Ministerio del Interior, dentro de sus atribuciones, tiene la facultad de disponer la regularización de personas que residan de manera irregular o que hayan incluso ingresado irregularmente. Ahí está la matriz de todo, y no es necesario crear una nueva ley para dar solución a toda esta urgencia y masiva y graves vulneraciones de derechos que se dan en frontera y con ocasión de procedimientos de expulsión. Y por otra parte, hay que seguir avanzando en
en lograr una sociedad acogida que valore la migración como un valor en sí, que promueva la interculturalidad en todos los espacios públicos, que se valore la diversidad, y las autoridades deben coordinar y autoridad todas estas iniciativas a nivel local, a nivel regional, a nivel de autoridades locales, con la sociedad civil, etc. Y nosotros tenemos la función de incidir, hacer seguimiento a todas estas iniciativas y generar investigación y reflexión constante y profunda. Muchas gracias.